Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una serie de noticias del espectáculo que, la verdad, nos llegaron y, a primera vista, parecen chismes aislados. ¿Parecen, sí? Pero si los vemos todos juntos, nos ofrecen un panorama, híjole, fascinante sobre cómo funciona la fama hoy en día, ¿no? Totalmente. Tenemos de todo. Temas legales, dramas familiares expuestos, manejo de crisis en tiempo real, vaya hasta la integridad de una institución internacional puesta en duda. Exacto. La misión de hoy sería, pues, conectar esos puntos, entender qué nos dicen estos eventos sobre cómo se construye y se deconstruye la imagen pública. Sí, y es que más allá del titular, del encabezado que llama la atención, cada una de estas historias es un caso de estudio. Vamos a desempacar las estrategias, las presiones y las consecuencias que enfrentan las figuras públicas. No es juzgar, sino analizar la maquinaria que hay detrás. Perfecto. Empecemos entonces con un caso que mezcla, pues, el éxito musical con el sistema judicial. El cantante Cristian Nodal ¡Uf! Ese tema. fue visto en el reclusorio Oriente, lo que, obviamente, desató una tormenta mediática. Claro. Las primeras versiones decían que era para evitar una posible detención por un pleito con su antigua disquera. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante, más allá del impacto inicial. A ver, Digo, esto no es un simple drama. Es el reflejo de una de las batallas más viejas y complejas de la industria de la música. la del artista contra la disquera. Exacto. La lucha del artista contra el corporativo por el control de su propia obra. La acusación de falsificación, según se reporta, está ligada a contratos que firmó, pues al inicio de su carrera. Claro, cuando apenas empezaba. Justo. Lo que vemos es a un artista que ahora está en la cima, tratando de renegociar o liberarse de acuerdos que ya no le parecen justos. O sea que su visita al juzgado, aunque fue muy aparatosa, era en realidad un paso, procesal. Sí, Después se aclaró que no fue vinculado a proceso por esa acusación, él mismo lo calificó de victoria. Pero, ¿qué significa exactamente no ser vinculado a proceso en este contexto? Para que lo entendamos bien. es un punto clave, sí. Mira, en el sistema legal mexicano, la vinculación a proceso es cuando un juez dice, ok, hay suficientes elementos para iniciar una investigación formal. O sea, para que un juicio comience como tal. De acuerdo. Que no lo hayan vinculado significa que, en esta etapa, la Fiscalía no presentó pruebas lo suficientemente sólidas para que el juez considerara iniciarle un proceso penal por ese delito. Es una victoria legal importante, sí. Pero no es el final del pleito. No, para nada. No es el fin del conflicto con la disquera. Eso puede seguir por otras vías, como la civil, por ejemplo. Entonces, todo el caos mediático que se armó cuando llegó es casi un efecto secundario de un proceso legal bastante técnico. Justamente, lo que el público ve es el escándalo, pero la realidad es una disputa de contratos, de millones, Precisamente. de propiedad intelectual, de derechos y, ojo, la forma en que él lo comunica en sus redes, como un triunfo, eso es una estrategia de control de la narrativa. Ah, claro. Transforma un evento que podría ser negativo, lleno de jerga legal que nadie entiende, en una historia súper simple y poderosa. El artista que lucha por lo suyo y gana. Es una jugada de relaciones públicas tan importante como la jugada legal. Totalmente. Es igual de importante. Oye, y esto se conecta de una forma muy particular con el siguiente punto, el drama familiar de los Mayer. Sí. Aquí no hay un conflicto con una corporación, sino uno dentro de la propia marca familiar. Sergio Mayer Mori, en un reality show, declaró que su padre, Sergio Mayer, actúa muy mal y no tiene talento. Así, directo. Es que lo fascinante de este caso es el escenario. El dónde lo dijo. El reality. Claro. Un reality show es un espacio controlado que simula ser real. Al hacer esa crítica tan directa en esa plataforma, no es solo un hijo hablando de su papá. No, es más que eso. Es una figura pública emergente que está tratando de definir su propia identidad, a costa de la identidad ya establecida de su papá. Es un acto deliberado para diferenciarse. Híjole, pero es una estrategia de muchísimo riesgo. Por un lado, sí, lo pueden ver como alguien auténtico, valiente, que dice la verdad. Ajá. Pero por otro,
pues puede ser visto como un ingrato o nomás una táctica para generar titulares y ser relevante en el show, ¿no? Pues es que ambas cosas pueden ser ciertas, no se excluyen. En esta economía de la atención en la que vivimos, la autenticidad, o al menos parecer auténtico, es una moneda de cambio valiosísima. Claro. Al criticar a su padre, se posiciona como un individuo con criterio propio, no solo como el hijo de, rompe con ese linaje para construir su propio nombre. ¿Y el hecho de que quede grabado para siempre en un programa? Exacto, para la posteridad, lo convierte en una declaración de principios de su marca personal, sea genuina o sea calculada. Y esto nos habla también de la presión que existe sobre las segundas generaciones en familias de famosos, ¿no? La sombra de los padres a veces es muy larga. Larguísima. Y a veces la única forma de salir es, pues, confrontándola así, de frente. La cena de Navidad en esa casa seguro va a estar interesante. Ni me digas. Pero bueno, pasamos de un conflicto externo, legal, a uno interno, de legado e identidad. Pero en los dos casos, la batalla se libra en la arena pública y la gestión de la percepción lo es todo. Y eso nos lleva a otro tipo de gestión de imagen, la que pasa en vivo, sin guión, en un momento de crisis que no esperas. El caso de Belinda. Exacto. El caso de la cantante Belinda en un concierto en Querétaro. Sufrió lo que se conoce como un accidente de vestuario en pleno escenario. Un momento que, pues para muchos artistas sería de una vergüenza total. Sí, claro, te quieres morir. Pero su reacción es lo que lo convierte en un momento digno de análisis. A ver, desarróllalo. En lugar de ignorarlo, o de ocultarlo, o de salirse corriendo del escenario, lo abordó de frente. Se detuvo y le preguntó directamente al público, con humor, ¿se me ve mucho? Jaja, sí. Ese instante transforma todo. La dinámica cambia por completo. ¿Cómo exactamente? O sea, ¿qué es lo que cambia en ese momento? Cambia la relación de poder. Un accidente así te pone en una posición súper vulnerable. El público es testigo de un error, de una falla en la perfección del show. Estás expuesta. Exacto. Pero al verbalizarlo ella misma y usar el humor, retoma el control de la narrativa al instante. Ya no es una víctima de la situación. Se vuelve la directora de escena. Justo. Ella decide cómo se interpreta ese momento. Le dio la vuelta a la tortilla, vaya. Y convierte un posible momento de humillación en uno de conexión con la audiencia. Muestra una faceta humana, falible, con sentido del humor. Y eso puede ser mucho más poderoso para la lealtad de sus fans que un concierto perfecto. Precisamente, es una clase magistral de manejo de crisis en tiempo real. Se gana la simpatía del público, genera un titular positivo o divertido, en lugar de uno vergonzoso, y refuerza su imagen de profesional. Hay quienes dicen que pudo ser planeado. Y puede ser, pero la verdad, no importa. El resultado es el mismo. Un control de daños perfecto que, curiosamente, termina fortaleciendo su marca personal. Demuestra una inteligencia escénica y mediática muy aguda. De la gestión de lo inesperado, pasemos a la gestión de lo que sí está planeado. La actriz Marta Higareda y su pareja Luis House ¿Ah, sí? anunciaron que se convirtieron en padres de gemelas. Es una noticia personal, pero el manejo de la comunicación es muy específico. Así es. El anuncio del nacimiento de los hijos de una celebridad es un evento mediático, muy orquestado, muy cuidado. Sí. Y en este caso, la narrativa se enriquece con detalles adicionales. Las fuentes mencionan que hubo algunos sustos de salud, para ella y para una de las bebés, pero que afortunadamente ya todo está bien. Y ese detalle no es menor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le aporta a la historia que quieren contar? Le añade una capa de drama y de superación. Ya no es solo tuvimos bebés. Claro. Es tuvimos bebés y superamos una dificultad. Eso genera una mayor empatía en el público. Hace la historia más humana, más memorable. Y además, Se alinea con su marca personal. se alinea perfecto con la marca personal de Marta Higareda, que se ha construido en gran parte alrededor de contar anécdotas extraordinarias, experiencias casi increíbles. Ajá, claro. El nacimiento de sus gemelas, con un obstáculo superado, pues se convierte en el capítulo más reciente y real de su saga de historias. Es fascinante cómo una noticia tan íntima se vuelve parte del arco narrativo público de una persona. La gente ya no solo felicita, sino que siente alivio y admira la resiliencia. La historia tiene un conflicto y una resolución, como un guión de cine. Que las futuras anécdotas que comparta sobre la maternidad sigan ese patrón.
mezclando lo cotidiano con lo extraordinario. Consolidando esa imagen. Sí, consolidando la imagen pública que la ha hecho tan popular. Es un ejemplo perfecto de cómo la vida personal se integra estratégicamente en la marca profesional. Oye, todos estos ejemplos que hemos discutido, el conflicto de Nodal, la declaración de Mayer Mori, el incidente de Belinda, el anuncio de Higareda, todos se centran en la gestión de la imagen de individuos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando la que está en crisis es la marca de una institución global? Híjole, Y eso nos lleva al último punto, el concurso de Miss Universo. un caso que eleva la escala de todo lo que hemos hablado. Aquí, un juez del certamen renunció públicamente. Y no solo eso, alegó falta de transparencia y, lo más grave, una presunta votación secreta. Uf, Esta acusación no ataca a una concursante, ataca el pilar del concurso, su legitimidad. es que la idea de una votación secreta suena, pues, inherentemente contradictoria con la promesa de un concurso justo y abierto. ¿Qué implicaciones tiene una acusación así para una marca como Miss Universo? Son enormes. La marca Miss Universo no vende productos, vende un ideal. Y sobre todo, vende la credibilidad de su proceso. Claro, el valor de la corona. El valor de la corona depende enteramente de que la gente crea que se ganó de manera justa. Una acusación de este tipo, y viniendo de un juez interno, erosiona la confianza del público, de los patrocinadores, de las futuras participantes. Es una amenaza existencial para la marca. La organización, como era de esperarse, sacó un comunicado defendiendo sus procesos. Claro. Pero en la corte de la opinión pública, una vez que siembras la duda, es muy difícil quitarla. Correcto. Y es mucho más complejo que manejar la imagen de una persona. Una organización de este tamaño tiene que tranquilizar a las franquicias nacionales, a los patrocinadores que invierten millones. Quieren asociarse con una marca íntegra. Exacto. Y a la audiencia global. Su respuesta tiene que ser mucho más que un comunicado. Requiere una demostración de transparencia, quizá hasta una auditoría externa para poder restaurar esa confianza. Entonces, este escándalo resume perfecto nuestro tema de hoy. Vemos cómo la percepción, la transparencia, la narrativa son cruciales no solo para las celebridades, sino para las grandes instituciones del entretenimiento. ¿Sí? Desde un juzgado en la Ciudad de México hasta un escenario internacional, las reglas del juego son parecidas. Quien controla la historia, controla la marca. Exactamente. Todos estos casos, aunque son muy diferentes, nos muestran que la fama hoy es un trabajo de gestión constante. Es una negociación permanente entre la vida real y la percepción pública, donde cada acción, cada palabra, cada crisis es una pieza en el complejo tablero de la relevancia. Es una conclusión muy clara. Lo que percibimos como simples noticias de entretenimiento son en realidad complejas operaciones de comunicación y estrategia que se desarrollan frente a nosotros. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Si cada aspecto de la vida pública de estas figuras está tan cuidadosamente construido y gestionado, ¿estamos consumiendo la realidad de una persona o simplemente una versión curada y optimizada de ella? Y más importante aún, ¿Nos importa realmente la diferencia? Mientras la historia sea buena,